solo. Hermano, así como está puesto de pie, quiero que vaya a la escritura en Primera de Timoteo 1, del 15 al 17. Dígame amén cuando usted esté ahí, por favor. Primera de Timoteo 1, del 15 al 17. Aleluya. Dígame amén, hermano, si ya está usted en esa palabra. Amén. Dice la escritura de esta palabra, de esta manera, perdón. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por cuántos, hermano? Por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero todo su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermano, en esta hora para que esta palabra sea el Señor el que la dé y que use mi vida para entregársela. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Padre, que en esta hora quites todo estorbo, Señor, de los corazones, de la mente, Señor, de nosotros, y que permitas que esta palabra, Señor, haga rema en el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos entenderla y podamos hacerla en práctica, Padre Santo. Te pido, Señor, por cada visita que hay en este lugar, para que esta palabra, Señor, haga un cambio y una transformación en su vida, porque yo sé que tu palabra no es dada, Señor, sino es para que cumpla el propósito por el cual tú la das. En el nombre de Jesús, usa mi vida, mi pensamiento, mis labios, Señor, para que no salga palabra de mí, sino sea palabra tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, amado hermano. Quiero decirle, hermano, este pasaje, más el versículo 15, es un versículo que ha sido, pues, catalogado o ha sido referido como el resumen del Evangelio. Muchos han conocido este texto, este pasaje, como el resumen del Evangelio, y otros han dicho que es la palabra, el Evangelio mismo resumido en esto. En saber que es una palabra fiel, que es una palabra digna, que es una palabra que es digna de ser recibida por todos, como es el Evangelio como tal. Pero tenemos que saber primeramente, hermano, que esta palabra tiene que ser revelada, tiene que ser tomada y tiene que ser practicada. Amén. Otras personas este versículo le han considerado, hermano, como algunos lo han llamado como el glorioso evangelio. Amén. ¿Por qué razón? Porque la palabra que aquí se dice es prácticamente lo que nosotros practicamos, lo que nosotros hacemos. Usted y yo, cada vez que declaramos el nombre de Cristo y la razón por la cual vino, estamos diciéndole al mundo el objetivo que en verdad tiene el evangelio. Amén. Pablo, hermano, en esta carta a Timoteo, inicia explicándole a Timoteo que existía en el área donde él estaba, lo que era la iglesia de Éfeso. Era una iglesia muy importante para lo que hizo Pablo. Pablo, créame, hermano, que si usted lee las iglesias que primero estableció Pablo, no fueron iglesias comunes y corrientes. No fueron iglesias que salieron al azar y Pablo dijo, vamos a abrir una aquí, vamos a abrir otra acá, vamos a abrir otra allá. Éfeso era una ciudad estratégica, era una ciudad que tenía una importancia muy grande, hermano. Pero ¿sabe cuál era el problema de la ciudad de Éfeso? Que recibía cada persona extranjera que venía de cualquier otro lugar, porque era un puerto marítimo. Era donde desembarcaban los barcos y con ella venían un sinfín de historias, un sinfín de creencias y todo lo demás, hermano. Y en ese momento Timoteo estaba siendo atacado en la iglesia de Éfeso por unos pensamientos de supuestos maestros de la ley. Maestros que querían hacer entender que lo que predicaba Timoteo no estaba siendo correcto.
porque Timoteo hablaba de un Cristo de poder, un Cristo que vino a salvar, un Cristo que vino a decirle al mundo que había esperanza. Este texto, esta palabra que el Señor me dio, he titulado esta predicación como Jesús te da la plena esperanza. En Jesús estamos completamente esperanzados de una vida nueva, una vida transformada y una vida que cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y es algo tan real, hermano, que la palabra se hizo vida primeramente en Pablo. Pablo le escribe a Timoteo esta carta diciéndole que esos maestros, supuestos maestros de la ley, conocedores de toda la ley de Moisés, también Pablo era uno de ellos. También Pablo había sido confundido mentalmente y había entendido mal las leyes de Dios. Tan era así que Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo había sido transformado primeramente en Cristo para poder decirle estas palabras a Timoteo. Yo no puedo llegar, amado hermano y visita, yo no puedo llegar a decirte que Cristo cambia si mi vida no ha sido cambiada. Yo no tendría una dignidad o una calidad moral para venir contigo y decirte que Cristo cambia vidas, porque la mía no ha sido transformada. Yo te puedo decir que Cristo cambia vidas, hermano. Dios transforma las cosas, porque no es del hombre, amado hermano, ser transformado, es de Cristo. Estos maestros, amado hermano, usted lo puede leer en 1 Timoteo 1:7, afirmaban ciertas creencias, ciertas ideologías, ciertas maneras de interpretación de la lengua, de la palabra, que malinterpretaban, de verdad, malinterpretaban las cosas que Dios quería para el hombre. Fíjese, desde el principio inicia Pablo diciendo el por qué le habla a Timoteo, ¿verdad? Primeramente para que él recuerde quién lo llamó. Y a veces es necesario que Dios nos recuerde quién nos llamó. Porque a nosotros no nos llamó el hombre. A mí no vino el pastor, a mí no vino un hermano, a mí me habló el Señor. Y si Dios me habló, es a Él al que tengo que entregar cuentas. Es a Él al que un día voy a rendirle cuentas. No voy a rendirle cuentas a mi Padre espiritual. Mi Padre espiritual solamente fue el instrumento para acercarme a aquel Cristo de poder que iba a transformar mi vida. Pablo era el padre espiritual de Timoteo y estaba tan al pendiente de él que aún estando en la cárcel le escribía cartas. Aún estando en persecución le escribía cartas. Quien conoce a mi hermano Pablo sabe que aunque esté en el hospital, el hermano se toma el tiempo para hablarme y preguntarme cómo estás. Y de verdad, hermanos, para mí es un gozo enorme porque sé que siempre está al pendiente de mí, de lo que estoy haciendo. Pero siempre me dijo, nunca, nunca dejes de ver a Jesucristo. Quiero hablarte de un primer punto que es el origen de nuestra esperanza. ¿De dónde nace, hermano? Visita que nos acompañas. Quiero decirte de dónde surge la esperanza del cristiano. Y hermano, a ti quiero recordarte de dónde surge tu esperanza en Cristo Jesús. Desde el principio, hermano, desde el Génesis, desde allá, desde el Génesis, el Señor le ha recordado al hombre que fue necesaria una intervención divina. Desde el Génesis, desde aquel momento en que Dios le dijo a Eva y al hombre que de todo árbol podrían comer, de todo lo que había en el huerto, hermano, podían comer, excepto de uno. Y hermano, con esto quiero decirte, mucha gente me ha cuestionado esto. ¿Por qué Dios, sabiendo que en ese lugar el hombre iba a fracasar o el hombre iba a tomar de eso, por qué no lo quitó? Hermano, el problema no era el árbol. No era lo que el árbol iba a revelar. El problema era la desobediencia del hombre, que nunca hemos sabido ser obedientes a la palabra del Señor. Y eso nos engloba a todos, hermano, a todos.
Y de ahí sale el texto que dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Hermano, que levante la mano aquí el que no ha pecado, como dijera mi pastor, para tomarnos una foto con él y tenerla de recuerdo. Hermano, todos los que estamos aquí, de una u otra forma, porque dice la Escritura, sea de palabra o sea de hecho, hemos pecado. Aún en el pensamiento hemos pecado. ¿Sí? Aún estando en Cristo, le hemos fallado. Porque la humanidad, la naturaleza que tenemos, hermano, es de fallar. ¿Sabe por qué? Porque se metió tanto en nosotros, hermano, que es necesario que desde adentro el Señor entre para sacarla. La transformación no la va a ver, mire, hermano, la transformación no la da el saco ni la corbata. La transformación viene desde el corazón. Yo puedo estar muy bien aquí parado predicándolo, hermano, pero si mi vida no coincide con la que estoy hablando aquí, con la que está allá afuera, yo solamente vengo a ser como un címbalo que resuena nada más, porque estoy vacío por dentro. El origen de nuestra esperanza, hermano, nació desde el corazón de Dios. Desde ahí nació la esperanza del hombre de un día ser transformado, de un día ser salvado. Los profetas, hermano, los profetas hablaron de Cristo. Profetizaron que un día vendría el Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios le dijo a Abraham, aquí no hay un solo justo. Si aún hubiera uno, tendría misericordia de esta ciudad, en Sodoma y Gomorra. Pero no había uno solo, hermano, para que Dios no se detuviera en la ira que tenía contra ese pueblo. Todos conocemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Hasta el día de hoy no se ha levantado nada ahí. ¿Por qué? Porque cuando Dios consume, hermano, también es porque el Señor ya no quiere ver eso más. Cuando Dios transformó tu vida, o cuando quiere transformar tu vida, hermano, en verdad quiere que ya no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo. Por eso se llama transformación. Si no, solamente fuera temporal. Los profetas hablaron de Jesús, que habría de venir un Mesías. Y el profeta Isaías se le conoce como el profeta mesiánico porque fue el que mencionó que había un hombre que iba a pagar el precio de toda la humanidad y sobre él caería todo el pecado del mundo. Usted puede leerlo en Isaías 9, 6, 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre su trono, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en verdad, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amado hermano, dice aquí que el dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el único que habita entre todos los tiempos, hermano, y es el único que puede cambiar tu vida. No importa si te conoció de niño, si te conoció de joven, si te conoció de grande o te conoció de anciano. El tiempo es de Él. El momento de presentarse y revelarse a tu vida es de Él. No de nadie más. Pero desde ese momento, hermano, el origen llegó con una esperanza. En Cristo hay salvación. El apóstol Juan describió, hablando de Jesucristo, de esta manera. Decía mi hermano que la iglesia es como una luz, es como un faro en medio de la oscuridad. Fíjese, no era casualidad que Jesús hablara de la luz. Constantemente Él decía que nosotros éramos la luz del mundo. Que constantemente Él decía que debíamos alumbrar al que necesitaba, al que estaba en tinieblas, al que estaba en oscuridad. Dice que aquella luz verdadera quiere decir que el Señor era verdad. Amén. Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A los suyos vino y a los suyos los rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Fíjese, esa luz vino al mundo. Esa luz habitó en el mundo. Y yo les pregunto, hermano, ¿por qué no la vieron? ¿Por qué no la vieron si era el pueblo que estaba esperando esa luz? ¿Sabe por qué? Porque el corazón se endurece tanto, hermano, que ciega la vista. Ciega tanto la vista, hermano, que no podemos ver aquello que está frente a nosotros. Endurecemos tanto el corazón, amado hermano, que no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero sin saber que aquella luz se había de manifestar un día en nuestra vida. Sin saber, Joana, cuando estamos en el mundo no sabemos ni por qué lo estamos haciendo, ni por qué estamos pecando. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, hay algo que transforma, que cuando lo volvemos a hacer, ya no somos iguales. Eso ya no sabe igual. Yo ya no puedo pecar de la misma manera, porque algo dentro de mí está cambiando, algo por dentro que no lo puedo ni entender. La palabra Mesías, hermano, porque hablábamos de un profeta que se le conocía como mesiánico, pero la palabra Mesías viene del hebreo Meshiach, que significa ungido. En el griego, si usted lo hace, le equivala en ese tiempo, en el griego, era Cristo. De ahí es donde sale el nombre Cristo Jesús o Jesucristo. Jesús por Salvador y Cristo por ungido, o el ungido de Dios que habría de salvar al mundo. Esta palabra en Primera de Timoteo 1:15 al 17 tiene un peso importante, hermano, porque por eso se le conoce que fue el resumen del evangelio o el glorioso evangelio. Este versículo se le conoce de esa manera, pero tiene una razón de ser. ¿Por qué pesa tanto ese versículo? Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Esta es una frase usual, hermano, usted puede leerla. Es una frase que se repite 5 veces en las cartas de Timoteo y la carta a Tito. Son 2 cartas que Pablo 5 veces menciona palabra fiel, o le añade de ser recibida por todos, o le añade digna. Usted puede ver lo que está en Primera de Timoteo 3:1, Primera de Timoteo 4:9, Tito 3:8, Segunda de Timoteo 2:11 y esta que estamos leyendo ahorita, Primera de Timoteo 1:15. Fíjese, hermano, de esas 5 palabras, de esas 5 frases que repite, esta misma frase la repite Pablo, solo a 2 de ellas le añade digna. Solo a 2 de ellas, que es Primera de Timoteo 1:15 y Primera de Timoteo 4:9. Estas cartas, hermano, son cartas pastorales. Son cartas de Pablo hablándole a aquellos pastores que asignó a esas iglesias de Éfeso, a esas iglesias de Macedonia, a todas esas iglesias, hermano, donde pastoreaban estos hombres. Usted y yo, hermano, hoy tenemos un pequeño rebaño en casa, a la cual nosotros enseñamos la palabra de Dios. Esa célula que nosotros estamos llevando en casa, que estamos enseñando en casa, hermano, el Señor quiere hablarnos a nosotros que la palabra que estamos diciendo a las visitas que llegan, a las personas que no conocen, es fiel y es digna de ser recibida por ellos y por nosotros.
Son resúmenes, hermano, de doctrinas muy importantes que deben ser creídas, deben ser afirmadas, aceptadas, dignas de ser atesoradas y dignas de ser aprobadas. Cristo Jesús vino al mundo como Salvador. Si Él no hubiese venido, hermano, ¿qué hubiese pasado con nosotros? Quiero que tenga en cuenta esto en su corazón, en su mente. ¿Qué hubiese pasado si Cristo Jesús no hubiese cambiado la historia? Hubiésemos sido el ejemplo de otra generación de lo que Dios hizo en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué razón, hermano? Porque la maldad del hombre ha sido constante y ha habido en aumento. El Señor mismo dijo que en los postreros días el corazón de muchos se enfriaría, ¿verdad? Y se olvidaría ¿de qué? Del temor a Dios. Muchos, hermano, llegan a perder el temor a Dios, pero esta palabra que Pablo habló tenía un peso tan significativo que aún hasta el día de hoy se sigue predicando el evangelio de Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo en el verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo no conocía el evangelio. Pablo ni lo tenía en cuenta. Él solo conocía la ley. Él solo creía que como la ley se tenía que respetar, malinterpretó la ley y por eso perseguía a la iglesia. Hay muchos, hermano, muchos, que no han entendido que el verdadero propósito del evangelio es transformar vidas. Y usan el evangelio para lastimar. Creemos que vamos a hacer entender a una persona por sus errores que tiene de la manera en la que yo pienso. Pero se nos olvida que quien transforma, quien guía, quien dirige a la verdad y a la justicia es el Espíritu Santo. Yo solamente tengo que predicar un evangelio. ¿Cuál? El que está aquí. El que está aquí. Pablo lo entendió. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Pablo recibió la revelación de Cristo y es el que empezó a predicar a los gentiles. Decirle, hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que transforma, hay un Cristo que puede hacer algo en tu vida. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos que estar diciéndole al mundo, hermano. El mensaje de Pablo, hermano, iba a expresar a continuación literalmente lo que significa fiel es este dicho. Pero no quiso dejarlo solamente en fiel es este dicho, sino que le agregó para ser aceptado por todos. Por todos, hermano. Y eso significaba también por los conocedores de la ley, también por aquellos que creen que hay sabiduría en su cabeza porque han leído la palabra, por aquellos que creen que no más lo que la palabra me conviene es la que yo tomo. No, hermano, el evangelio es para todos. No hay excepción de persona, el evangelio es para todos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Pablo mismo reconoce ser el primer pecador. Si usted y yo venimos a Cristo, primero tenemos que reconocer que nosotros éramos pecadores, ¿verdad? Creo que ninguno de ustedes ni yo estaríamos aquí si no hubiésemos reconocido que éramos pecadores. Eso fue lo que trajo la palabra del Señor, hermano, a Pablo, que le reveló que el verdadero significado de la venida de Cristo, la razón por la que Cristo vino, era porque quería salvar al mundo y no condenarlo. Porque Él tenía la potestad de condenar al mundo, pero Él decidió salvarlo. ¿Qué hubiese sido de nosotros, hermano Iván, si no hubiésemos conocido ese nombre que es por sobre todo nombre? Perdón. Y quiero decirte que el peso que tenía este pasaje iba a trascender generaciones y generaciones y generaciones. Hasta el día de hoy,
sigue teniendo la misma relevancia y la misma importancia este pasaje. Hermano Iván, sigue siendo el mismo Dios en su vida cuando lo conoció al que tiene usted hoy. Él sigue siendo el mismo, hermano. Dice esa palabra, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Qué nos puede apartar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo creado, ni lo porvenir nos apartará del amor de Dios. ¿Sabe, hermano? Si usted y yo lo amamos, es porque Él nos amó primero. Si usted y yo nos gozamos cuando sentimos su presencia, es porque Él primero se reveló a nosotros, no nosotros lo buscamos. ¿Alguien aquí buscó a Dios cuando estaba mal? Ninguno buscó a Dios, hermano. Él nos buscó a nosotros en nuestra peor condición. En lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. De lo vil y menospreciado tomó Dios. Nadie, hermano, voltea a ver al que está al lado. Nadie del que está al lado suyo es santo. Fue santificado por Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que predicarle eso a las personas. No importa si le has fallado. Él te ama, que quiere rescatar, te quiere cambiar, te quiere transformar tu vida. Esta palabra, hermano, tiene algo muy importante. Este pasaje tiene algo muy importante que es con lo que quiero que usted se quede. Dice que Él vino. ¿Quién vino? Cristo fue el que vino, hermano. Y en esto se engloban dos cosas. Mire, la palabra de Dios es tan perfecta y está tan armonizada entre ella que no hay un error. Dice la Escritura que Jesús vino para salvar al pecador. Y esto revela dos cosas, hermano. Uno, la preexistencia de Cristo. Cristo no fue creado. Y eso siempre téngalo en su corazón, porque mucha gente cree que nosotros adoramos a un Dios que creamos en la mente y lo sacamos. No, hermano. Él fue el creador de todas las cosas. Nosotros no adoramos algo creado, porque si no, no fuera digno de adoración. Nosotros creamos a un Dios que nos creó para adorarlo, para glorificarlo, para exaltar su nombre. Cristo, el ungido, vino tomando forma de hombre. Dice la Escritura, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Hermano, la palabra vino tiene un significado profundo en esta palabra. Quiere decir que Jesús ya existía antes de venir. Quiere decir que Él ya estaba antes de nosotros. Y el que Él viniese a nosotros, hermano, habla mucho del corazón de Dios. Si usted ve a una persona que se está haciendo daño, que se está lastimando, y usted no se acerca para ayudarlo, habla de usted, de lo que hay dentro de su corazón. Pero Jesús, dice la Escritura, porque Pablo lo dice, y usted puede leerlo conmigo en el verso 16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Mire, hermano, el hecho de que Jesús haya venido, que se haya despojado de ese trono de gloria y haya venido a salvar al mundo, habla del don que existe en el corazón de Dios.
Cuando Jesús le dice a la samaritana, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Hermano, lo que Jesús da es vida. Es vida, de verdad, es vida nueva, es un cambio nuevo. Jesús no nos dio y nos hizo iguales. Fíjese, hasta nuestra mente cambió cuando Cristo llegó a nosotros. Porque lo que hacíamos mal comenzamos a verlo como algo malo. Antes no lo mirábamos. Antes ni conocíamos la maldad porque la hacíamos y la practicábamos, que para nosotros era normal. Pero por eso vino. Y ahora quiero decirte algo, hermano. Lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién aquí puede decir que en Cristo no hay verdad? Que en Cristo no hay justicia, que en Cristo no hay gracia. Nadie, hermano. Nadie puede decir que en Él no había todo lo que hemos esperado, porque en Él el hombre puso su esperanza. Usted y yo como cristianos, hermano, hemos puesto la esperanza en Cristo Jesús, que un día vendrá y las cosas cambiarán. Lo que hoy es tormento, hermano, el día de mañana habremos de gozarnos con Él y decir que todo lo que pasamos valió la pena. Pero cuando estamos en el proceso, qué duro es, ¿verdad? Las pruebas. Qué duras son las pruebas cuando sentimos que Él no está con nosotros. Pero cuando vemos su mano, las cosas cambian. ¿Por qué cree que vino Cristo? Primera, por el pecado, hermano. Porque lo que nos apartó de Dios fue la desobediencia, el pecado. ¿Sabe por qué vino, Gonzalo? Vino por ti, por mí. Vino por mis hermanos también. Porque todos nos rebelamos a Dios. Todos rechazamos ese amor en algún momento. En algún momento no le buscábamos. Corríamos para el pecado. Desde el principio en Génesis, la mujer desobedeció. Tomó el fruto y le dio al hombre. Pero note algo curioso, hermano, porque a veces cuando predicamos la desobediencia que vino de la mujer y hasta Adán le echaba la culpa a la mujer. Pero si usted lee, dice que cuando ella tomó el fruto y comió, él estaba con ella. Dice, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. O sea, ¿cuántos se pueden justificar y decir, es que yo pequé porque también él pecó? O yo he escuchado personas, hermano, que me han dicho, todos pecamos. Todos pecamos. A ver, ¿quién no ha pecado? Sí, hermano. Por eso vino Cristo. Por esa razón es la que vino Cristo. Porque pecamos. Por eso aún permanece Cristo en nosotros, hermano, porque pecamos. Pero hay una esperanza que es la que no teníamos hasta que vino Cristo. En Cristo tenemos esperanza. Yo no puedo saber, hermano, yo no puedo saber qué va a pasar el día de mañana. Pero si yo recibí a Cristo y Él dice que si el día de mañana Él viniera, yo tengo que estar seguro con quién me voy a ir. Porque en Él está mi esperanza, Gonzalo. En Él, Él quiere que tú también tengas esperanza en Cristo. Que tu familia encuentre la esperanza en Cristo. La razón por la que Cristo vino al mundo es por el pecado. Pero también vino al mundo porque Él prometió que vendría un Salvador.
a causa de esa desobediencia. Y el mismo que habló las palabras, ese mismo se reveló al mundo. Y Dios le dio un nombre, hermano, que es sobre todo nombre. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro. Porque es el único que vino, es el único que murió y es el único que resucitó. Hasta el día de hoy es el Dios verdadero. En la Biblia mencionan dioses, sí, hermano, mencionan dioses, pero dioses creados por el hombre. Pero el Dios que tú y yo adoramos, el Dios que tú y yo glorificamos, no está aquí colgado, hermano. Es un Dios vivo, es un Dios real que si tú le hablas, Él te contesta. Es un Dios que creó las cosas para Él y por Él. Para Él fueron hechas. Usted fue formado en el vientre de su madre, hermano, cuando un día el Señor sabía que le iba a conocer, que iba a ser transformado. Usted fue elegido en el vientre de su madre. Entonces, ¿qué puede apartarlo de ese amor a usted o a mí? ¿Qué nos puede apartar? Lo único que nos puede apartar de Él somos nosotros mismos. No porque Él se aleje, es porque nosotros lo dejemos. Pero dijo algo muy cierto el pastor. La promesa de Él es que estaría todos los días de nuestra vida con nosotros hasta que Él viniera. Amén. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Desde que Jesús iba a nacer, tenía nombre. Aunque el profeta Isaías le clasificó diferentes, será su nombre admirable, consejero, Dios eterno. Hermano, el nombre de Jesús revela el propósito por el cual vino. Vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo somos eso que se había perdido. ¿Sabe por qué? Porque desde el principio usted y yo estamos en el corazón de Dios. Nada de lo que hagamos, nada de lo que nosotros podamos fallar nos va a apartar de ese amor. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que hemos fallado y venir a la fuente que es Cristo Jesús. Y quiero decirte una cosa, hermano, y usted puede verlo en el versículo 17. Esto del evangelio produce algo en nosotros, algo maravilloso en nosotros. Lo que produce es adoración. Cuando usted viene aquí y llora en el altar y canta al Señor, ¿por qué lo hace? ¿Por qué cree usted que lo está haciendo? Porque en Él, en este evangelio que hemos conocido, que es Cristo Jesús, hay un efecto en nosotros que nos mueve a adorarlo, a exaltarlo por lo que Él es, por lo que Él hizo. Hermano, a esto se le conoce como doxología. Es venir a presentarte alabanza, en tú presentarte como una ofrenda de amor, de alabanza, de gloria a Cristo Jesús. Amén. Y esto, amado hermano, no es más que la respuesta por la gracia que hemos recibido. Te vuelvo a repetir, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Nosotros nos deleitamos en Cristo Jesús porque Él se reveló a nuestra vida, porque Él vino y cambió nuestra manera de pensar. Al Rey eterno, al que era, al que es, al que ha de venir,
al Rey de ayer, al Rey de hoy y al Rey de siempre, al Rey de reyes y Señor de señores, sea toda la gloria, sea toda la honra. Hermano, eso lo provocó el amor de Cristo en nosotros. Yo quiero recordarte, hermano, a ti hermano, y decirte a ti, visita, que Dios va a provocar en ti un corazón agradecido por lo que ahí cambió en tu vida. No veas a un hermano que cuando tú lo ves adorar, cuando tú lo ves exaltar, cuando tú lo ves postrarse delante de Dios, pienses, ¿qué hace que el hermano haga eso? ¿O por qué lo harán? ¿Por qué lloran en el altar? ¿Por qué hablan esas lenguas? ¿Por qué hay eso que no lo ves en otro lugar? ¿Verdad que no se ve en otro lugar? Es porque sabemos a quién venimos a adorar aquí, al que cambió nuestra vida, al que cambió nuestro lamento en danza, al que cambió y transformó nuestra vida, amado hermano. Pablo, aquel fariseo, porque era alumno de un fariseo, reconoció que Cristo era ese Dios invisible que se manifestó para salvar a los pecadores, de cual era él el primero. Y yo puedo decirle, hermano, que yo también estaba en esa lista. Pero yo encontré una esperanza que es Cristo Jesús, para que el día de mañana, cuando este mundo termine, yo pueda encontrar mi lugar, aquel trono donde el Señor está. Yo pueda encontrar aquella casa que el Señor tiene para mí, en aquella ciudad, y el día de mañana podamos caminar con Él en aquellas calles de oro y en aquel mar de cristal, poder estar ahí. ¿Cuántos desean, amado hermano, poder estar delante del Señor un día y poder decir, me sostuve de ti y avancé sin mirar atrás? Ese es el deseo. Póngase de pie, amado hermano.